una enfermedad de alto impacto. La comunidad científica permanentemente avanza en estudios de diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, se prevé que para el año 2030 su incidencia supere el 70%, convirtiéndose en la principal causa de muerte en el mundo. Es por eso que los pacientes diagnosticados con esta enfermedad deben disponer de información e intervención temprana. Esto constituye un factor clave para el tratamiento. Para abordar este tema, estamos en Médica Integral, Centro de Especialidades y Servicios Médicos, con el doctor Andrés Andrade Galarza. Él es médico por la Universidad de Cuenca, especialista en oncología clínica por la Universidad Federal de Río Grande, Brasil, PhD en oncología clínica por la Universidad Federal de Río Grande, Brasil, presidente de la Sociedad de Oncología Núcleo de la SUAY. Bienvenido, doctor Andrade. Muchas gracias por este espacio. Estamos aquí para ayudar a nuestros oyentes en este tema tan importante como nos acaba de mencionar, el cáncer. Las estadísticas son duras, nos dicen que para el año 2030, que estamos muy cerca, a veces lo vemos lejos, pero estamos cerca, va a ser la primera causa de muerte, superando las enfermedades cardiovasculares. ¿Nos asusta esos datos? Tenemos cosas por hacer también. Eso es lo principal de concientizar a nuestros escuches que tenemos ahora. Bien, doctor, empecemos contándole a nuestro público qué es el cáncer. Bueno, es interesante y es difícil de comprender qué es el cáncer. Cuando nos dicen está con cáncer, pues la idea es que es una enfermedad que nos va a matar. El cáncer es el crecimiento de las células de una forma normal, es decir, todas nuestras células del cuerpo humano, desde las del cabello hasta la parte más chiquita de nuestro cuerpo, tiene un ciclo celular, un crecimiento de las células de una forma normal, que tienen que nacer un día o crecer, reproducirse y al final morirse. Hay unas células que se reproducen en 2, 3, 4 días, unas en más días, pero todas las células tienen como un código que tienen que morir y crecer una nueva. El cáncer, por diferentes circunstancias, las células se vuelven inmortales, es decir, las células que debían morirse no se mueren nunca y esas empiezan a reproducirse, y al final de cuentas lo que tenemos es una masa o un tumor, que es lo que nos asusta ya a nuestros pacientes cuando llegan al diagnóstico. Entonces, para tenerlo claro y saber, es un crecimiento descontrolado de las células que al final producen una masa o un tumor. Lo lamentable de las células tumorales es que es una célula tan inteligente que al final de cuentas produce metástasis. Eso no pasa con una célula normal. La célula tumoral tiene esa capacidad de dar metástasis a diferentes lugares u órganos. Eso pasa, imaginémonos, con las células de la mama. Las mujeres y los hombres que tenemos mama son células normales que crecen ahí, pero una célula tumoral de la glándula mamaria puede irse al cerebro, puede irse al pulmón, puede irse al hígado, y es lo que nosotros llamamos metástasis. Esa capacidad de hacer metástasis solo lo tienen las células malignas. Eso, a final de cuentas, es el cáncer, un crecimiento descontrolado que va a formar una masa tumoral y con capacidad de dar metástasis a sitios diferentes de nuestro organismo. En cuanto a los tumores, doctor, ¿cuáles son los de mayor incidencia tanto en el mundo como también en nuestro país? Sí, eso es importante saber, y para nosotros los médicos más aún, porque vamos a tener que enfrentarnos a los principales tumores, debemos conocer eso. Y algunas cosas importantes cambian entre la incidencia y mortalidad en el mundo, con Latinoamérica y con nuestro país. En el mundo está como primer lugar el cáncer de mama, superó un poquito al cáncer de pulmón, después viene el cáncer de colon, el cáncer de estómago, el cáncer de hígado a nivel mundial. Y la principal causa de muerte sigue siendo el cáncer de pulmón, si nosotros vemos los datos globales a nivel mundial. Si vemos en cambio en nuestro país, entre hombres y mujeres, el principal tumor es el cáncer de próstata. Después viene el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de estómago. Y el que más nos mata en nuestro país es el cáncer de estómago. Diferente del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo
Los países más grandes, los países más desarrollados, Estados Unidos, Canadá, la China, otros países del Asia, Japón, son grandes fumadores. Entonces la principal causa de muerte, porque es un tumor agresivo, es el cáncer de pulmón. En nuestro país, la principal causa de muerte es el cáncer de estómago. Es un cáncer agresivo que ataca a hombres, a mujeres, un poco más a los hombres, pero es nuestra principal causa de muerte. Entonces, ¿qué nos llama la atención de esto? Pues que tenemos que hacer medidas preventivas basadas en estos tumores. El de próstata, el de mama, el de estómago, obviamente. Y una de las cosas lamentables que tenemos en nuestro país y en los países de rentas bajas o países en vías de desarrollo, como se lo suele llamar, es el cáncer de cuello del útero en las mujeres. Y esto resalto y recalco mucho yo siempre que estamos en conversaciones con nuestros pacientes, con la comunidad científica, las universidades, o podemos estar en medios públicos conversando. El cáncer de cuello del útero es lamentable. Primero porque mata a mujeres jóvenes, a mujeres que son mamás, hijos chiquitos, y es un tumor que se puede prevenir. ¿Por qué? Porque el causante de eso es un virus, el virus del papiloma. ¿Qué pasa en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia? Ahí la mortalidad casi ya no hay por este tipo de tumor, menos de 1 por 100.000 habitantes. Nosotros tenemos alrededor de 9 por 100.000 habitantes, pero la incidencia es muy alta todavía en nuestro país. Se prevé que hasta el 2030, Oceanía ya ha publicado datos, nadie se muera por cáncer de cuello del útero, que es una noticia que nos pone felices a todos. Pero ¿por qué no pasa en nuestro país? Porque hay muchas circunstancias, desde la parte organizacional de salud, no tenemos cultura preventiva para los tumores, y es lo que nosotros queremos hacer con nuestros pacientes, enseñarles que hay cosas como prevenir. Y esas cosas del cáncer de cuello del útero, pues pudiéramos prevenirle, y nosotros tenemos como objetivo eso, que de aquí a 10, 15 años la mortalidad disminuya del cáncer de cuello. Siguiendo, doctor, con este tema, ¿cuáles son los factores de riesgo en el diagnóstico de cáncer y se pueden estos prevenir? Hay algunos que son prevenibles, claro que sí, los que tienen que ver con los hábitos de nosotros, es decir, el alcohol, el fumar, el tema de los virus, como hablamos, el tema del virus del papiloma, pues esto tiene que ver con el número de parejas sexuales que pueda tener la mujer y obviamente el hombre, porque el hombre, si bien es cierto, puede dar tumores a los hombres del virus del papiloma también, pero lo principal es infectar a la mujer. Entonces, ahí viene el cáncer de cuello del útero, dentro de los factores de riesgo. También tenemos, obviamente, el peso, el sobrepeso, la obesidad, que se está convirtiendo en un problema de salud. Ya era mundial, esto sí afectaba más a los países desarrollados, pero ahora nos afecta también a nosotros. Como sociedad estamos viendo cada vez más pacientes obesos, y esto es la combinación perfecta para desarrollar cáncer, porque son procesos inflamatorios crónicos que se vienen dando, que al final repercuten en diferentes tumores. Tumores como el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de páncreas, el cáncer de riñón, tienen que ver con la obesidad. Y la obesidad, sin duda alguna, tiene que ver con varias cosas: la alimentación, el sedentarismo, y esto va de la mano con poder tener cáncer. Son factores que nosotros los podemos modificar, lo llamamos factores modificables de los hábitos, principalmente el alcohol, la obesidad, el fumar. Por suerte no somos un país tan fumador, pero sin embargo eso se puede evitar. No que vayamos hacia mal como los países desarrollados, sino disminuir las infecciones. El virus de la hepatitis C también tiene, y de la hepatitis B, tienen influencia en poder darnos cáncer, entre ellos del hígado. Hay que tener cuidado con esos tipos de infecciones. Tenemos el Helicobacter pylori, que ese sí es muy llamativo y tiene factor de riesgo para el cáncer de estómago. Hay que hacerse chequeos constantes con los gastroenterólogos, con los oncólogos, por el tema de que esto pueda desarrollar un tumor. Son factores que nosotros podemos controlar, pero por otra mano tenemos factores que no los podemos controlar, como el ser hombre o el ser mujer, ya nacemos así,
La historia familiar de cáncer pues también es importante y nos puede llevar a tener tumores y hay que tener control. La línea familiar no afecta más allá del 10 al 15%, es decir, bajo, pero si es que tenemos ya familia, abuela, tías que tienen un tumor, pues a temprana edad ya tenemos que ir a nuestro médico de confianza o al oncólogo para que nos haga un seguimiento de los principales tumores que podemos tener. Después, la raza, la edad, nos vamos poniendo más viejitos, pues más riesgo tenemos de cualquiera de los tumores. De hecho, la edad es uno de los factores grandes para tener cáncer. Entonces, a partir de los 60 años está recomendado ciertos exámenes ya de rigor pensando en que se pueda tener un tumor. Doctor, cuéntenos por favor por qué es importante tener un diagnóstico temprano cuando se trata de cáncer. Hemos estado conversando de los factores de riesgo. Si ya vemos que nuestros pacientes tienen estos factores de riesgo, vamos a intentar hacer un diagnóstico rápido. ¿Por qué el diagnóstico temprano nos sirve tanto? Porque el cáncer se puede curar. Cuando nosotros escuchamos cáncer es sentencia de muerte. No es así. Si nosotros encontramos a los tumores en etapas iniciales, para que sepa nuestra población, nosotros tenemos las etapas in situ, que es cuando el cáncer todavía no es invasivo, y después las etapas desde la 1 hasta la etapa 4. La etapa 4 es cuando un paciente ya tiene metástasis. No se los puede curar, en el 95% no se lo puede curar ya a este paciente. Y si lo hacemos en etapas in situ, etapas 1, el chance que una persona se pueda curar es cercano al 90 a 100%. Entonces, eso promovemos nosotros, encontrar en etapas tempranas del cáncer, no cuando me duela, cuando ya estoy con dolores o cuando ya me creció una lesión y la palpo en el seno, que es muy característico de las mujeres. Vienen, doctor, me palpé una masa. Sí, efectivamente, eso ya no es temprano. El temprano es cuando nosotros hacemos exámenes de rutina en una mujer, por ejemplo, una mamografía a partir de los 40 años y encontramos lesiones pequeñas. En una etapa 1 se va a curar en el 90% de los casos. Eso es lo que nosotros pretendemos con el diagnóstico temprano del cáncer y queremos concientizar a nuestros oyentes, pues, que hay que acudir donde nuestros médicos, donde el oncólogo, a hacernos un control que es necesario para encontrarlo tempranamente al cáncer y poder decir, pues me curé, sí, estoy dentro del grupo de personas que nos hemos curado. Antes de concluir, doctor, quisiéramos saber cuál es su recomendación final para toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Muchas gracias. La recomendación sería que, claro, no tengamos miedo al cáncer. Es una enfermedad que los números nos empiezan a asustar, de que empieza a ser creciente, pero que tenemos oportunidades, que nosotros tenemos cómo cambiar los factores de riesgo. Debemos acudir a nuestros médicos, a los oncólogos por supuesto también, y hacer una detección temprana del cáncer, oportuna, cambiar nuestros hábitos que nos puede incluso cambiar la posibilidad de tener un cáncer, y si es que lamentablemente no es así, pues existen profesionales en la ciudad, existimos profesionales que estamos capacitados para eso, para hacer un diagnóstico temprano del cáncer. Y con un diagnóstico temprano, pues seguro lo vamos a vencer el cáncer. El cáncer sí se lo puede vencer desde las etapas iniciales. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por también darnos esta información que es bastante útil. Muchas gracias a usted por la entrevista y por poder compartir con nuestros escuchas información importante que les va a servir sin lugar a dudas. Muchas gracias. Estaremos nuevamente con ustedes a través de otro espacio dedicado a la salud.